comentario positivo. El día de hoy vamos a continuar con las biografías de los héroes de la fe. Vamos a empezar hoy hablando de Bartolomé. Bartolomé o Natanael es el mismo. Vamos a ver lo que dice, como hemos estado viendo. Primero, en el libro de los mártires de John Foxe, nos dice que predicó en varios países y, habiendo traducido el Evangelio de Mateo al lenguaje de la India, lo propagó en aquel país y finalmente fue cruelmente azotado y luego crucificado por agitados idólatras. Esta es la información que tenemos en el libro de los mártires de John Foxe. Un poco más ahondando, dice su biografía que a instancias de la fe, especialmente de la religión judía y del cristianismo, los 12 apóstoles, Simón, Santiago el mayor, Andrés, Juan, Bartolomé, Felipe, Tomás, Mateo, Santiago el menor, Simón, Judas Tadeo y Judas el Iscariote, luego de su traición y después haber sido reemplazado por Matías, gozan de una estima especial y una consecuencia de la sagrada y fiel tarea que desempeñaron siguiendo y acompañando a Jesús en cada uno de sus pasos en la tierra. Predicaron los milagros que vieron en Jesús, escucharon las enseñanzas de amor y luego las difundieron, aunque con ello sus vidas corriesen serios peligros, y no lo abandonaron cuando Jesús les anunció que debían de comer su carne y beber su sangre para alcanzar la vida eterna, aunque esto todavía no había sido explicado. En ese momento solamente era eso lo que entendían y no lo abandonaron aún con esto. Bueno, en tanto que Natanael, el significado de la palabra Natanael es regalo de Dios, o Bartolomé, como fue que se le llamaba también a este fiel discípulo del Señor Jesucristo, fue uno de los grandes compañeros que Dios tuvo en el paso sobre la tierra. Por eso es importante poder hablar. Bueno, pues acerca de su niñez y su acercamiento al Señor Jesús, bueno, no se tienen demasiadas precisiones acerca de su origen. Se presume que habría nacido en Caná de Galilea, y sin embargo, no quedan dudas de lo mencionado líneas arriba. Fue uno de los 12 apóstoles. Siempre se lo ha colocado muy cerca de otro apóstol, de Felipe. De acuerdo a lo que reproduce el Evangelio de Juan, Jesús encontró a Felipe y de inmediato le pidió que lo siguiera. Seguidamente, Felipe encontró a Natanael y, conmovido, le anunció que había encontrado a quien oportunamente habían anunciado, a quien había anunciado Moisés y el resto de los profetas. Algo incrédulo, Natanael igual decidió acompañar a Felipe, y en su encuentro con Jesús, ante la certeza que le provocaron las palabras que le dijo el Señor Jesús en ese momento, con extrema alegría le dijo y confesó: tú eres el Hijo de Dios. A pesar de esta pequeña duda que tuvo al principio, Natanael o Bartolomé fue uno de los más fieles seguidores de Dios. Defendió su vida aún ante las más terribles amenazas contra su vida. El primer encuentro que tuvo con el Señor Jesús fue inolvidable para este apóstol, ya que Jesús le profesaría el mejor halago de su vida al decirle que veía en él a un verdadero israelita, en el cual no había engaño. O sea, Jesús destacó en él una de sus máximas virtudes, que era la transparencia y la honradez. En la Israel espiritual, en realidad, hoy entendiendo esto, que el Señor Jesús diga: eres un verdadero israelita, es un privilegio. No es el haber nacido en el pueblo de Israel, sino ser de la Israel espiritual, de la que Dios espera. Por supuesto, tal afirmación pues lo descolocó en un primer momento, o sea, lo desacomodó, lo confundió quizás. Entonces le pregunta al Señor cómo podía estar tan seguro de su forma de ser, y entonces le dijo que lo venía observando a él y a sus pensamientos. De ahí descubrió que era un gran hombre. Le dijo: te he visto desde que estabas debajo de la higuera. Y obviamente al decir esto y al sorprenderse Tomás, quiere decir que no estaba a la vista y no tenía forma de que el Señor Jesús hubiera sabido que él estaba recargado abajo de una higuera. Por supuesto, tal afirmación, entonces vemos que con esta afirmación, bueno, él se dio cuenta, Bartolomé, que Jesús era un profeta, que era el profeta escogido, que era el Hijo de Dios que estaban esperando, y entonces no dudó más, empezó a seguirle y a comprometerse con cuanto les enseñaba y les proponía.
Estuvo al lado del Señor Jesús hasta el último halo de la vida del Señor Jesús, aunque quizás desde lejos, porque obviamente nada más el único que se acercó fue Juan, el más cercano quizás aparte de Juan fue Pedro, que se quedó por la entrada, y los demás pues estaban por fuera, pero estaban por ahí. Y una vez que Jesús murió crucificado en la cruz y resucitó, se comprometió con la labor que le encomendó a él y al resto de los apóstoles de difundir la fe de Dios por todo el mundo. Su tarea evangelizadora se supone, por lo que se cree, que inició en la India y en Armenia. Dice que se supone que viajó a la India y luego fue a Armenia con la misión de evangelizar en estos territorios tan grandes, y vaya que conseguiría su cometido, ya que convirtió en cristianos, se dice, a muchos hombres. Sin embargo, de esta tarea tan noble llamada es que finalmente perdería la vida de una manera trágica y demasiado cruel. ¿Cómo fue su martirio? La leyenda cuenta que Natanael fue desollado vivo por el rey de Armenia, Artiajes, quien tras ser convertido al cristianismo por el mismo Natanael, hizo oído las quejas provenientes de los sacerdotes paganos y le pidió a Natanael que dejase de adorar a Dios y adorase a los ídolos paganos también. Pero ante la negativa de el rey ordenó desollarlo vivo hasta que renunciara a Dios y muriese. Y por supuesto era tal el amor y el compromiso de Natanael para con Dios que murió en su ley. Por haber sido quien funda el cristianismo en Armenia, es que Bartolomé se supone para la iglesia tradicional que es el patrono de la iglesia de Armenia y también de Malta. Como consecuencia de esta cuestión, el martirio sufrido en la vida ha sido el momento de su vida más fuerte, y muchos artistas ese es el momento que retratan. Entonces así vemos que artistas plásticos del Renacimiento, Miguel Ángel, lo retrata en una escena de juicio universal que se exhibe en la Capilla Sixtina, sosteniendo en su mano izquierda su propia piel. Y bueno, él esta es la historia, esto es lo que se cree. Ajá. Y bueno, pues esta es la vida de Natanael. Ahora vamos a continuar con la vida de Tomás. Lo que nos dice John Foxe en su libro es que era, obviamente eso lo dice la Biblia, llamado el Dídimo o Gemelo. Predicó el evangelio en Partia y la India, donde al provocar a los sacerdotes paganos a ira fue martirizado, atravesado con una lanza. Vamos a ver qué más información podemos obtener. Bueno, pues dice que Tomás Apóstol fue un discípulo y apóstol de Jesús. Se le apoyaba al Dídimo, que significa el mellizo. Era de los 12 apóstoles, y él toma en el orden en que se le llama. Bueno, pues él tiene el séptimo lugar de orden. No quiere decir que haya un orden en realidad de importancia, sino en el orden en que es nombrado. Y él en 4 episodios del Evangelio interviene fuertemente. Tomás, y principalmente en el Evangelio de Juan, cuando dice que Jesús decidió subir a Jerusalén a pesar de que entiende las intenciones que tenían de los judíos de matarlo. Tomás le dice a sus compañeros: vamos también nosotros a morir con él. En esa parte está hablando no de Jesús, sino de que en ese momento ellos se enteraron de que había muerto Lázaro, y él dice: vamos a morir con él, con Lázaro. Él sabía que querían también matar a Jesús y que si iban para allá moriría el Señor Jesús, y bueno, le estaba diciendo: vamos a nosotros a morir también. Tomás es quien en el discurso de despedida le dice a Jesús: Señor, no sabemos a dónde vas y cómo vamos a saber el camino. Fue alguien que no solo siempre es recordado nada más por la frase de hasta no ver, no creer, ¿no? Pero finalmente, realmente esta parte es importante. Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Quiere decir que Tomás entendía que el Señor Jesús es Dios, pero decía: ¿cómo voy a saber cómo seguirte ahora? El aspecto más conocido de Tomás es ese, el que les hablaba de su escepticismo manifestado cuando sus compañeros le cuentan que han visto al Señor Jesús resucitado, y él dice la frase: si no veo las señales dejadas en sus manos por los clavos y meto mi dedo en ellas, si no meto mi mano en la herida abierta en su costado, no creeré. Esto lo podemos ver en el Evangelio de Juan capítulo 20 versículo 25, así como también es famosa su proclamación de fe cuando a los 8 días de nuevo se le aparece el Señor cuando todos están reunidos, y Tomás, ante la evidencia de su presencia, obviamente ya no hizo lo que él había dicho de meter su mano en el costado, confiesa: Señor mío y Dios mío.
Esto lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 26 al 29. Finalmente, Tomás forma parte del grupo de apóstoles testigos de la pesca milagrosa, que se encuentra en Juan 21, versículo 2. Bueno, pocas cosas más conocemos con certeza sobre la vida de Tomás. Dentro de los muchos testimonios que se han escuchado de los primeros cristianos, parece ser que a él fue al que le fue encomendada la evangelización de Persia. La tradición dice que predicó en la India, donde también había sufrido martirio. En la literatura apócrifa hay varios escritos que se refieren a él. Está el Evangelio de Tomás, Hechos de Tomás y el Apocalipsis. Todos estos libros han sido rechazados en los cánones de la iglesia, pero sirvieron como fuente de inspiración a arte y teatro medieval. La leyenda sobre los orígenes del cristianismo en Malabar, sureste de la India, se remonta al apóstol Tomás. En aquella región, el grupo de los llamados cristianos de Santo Tomás cuenta aún hoy con 700,000 fieles, guiados por 4 obispos. Su rito es el sirio malabárico y su lengua litúrgica deriva del siriaco. También existe una cruz del siglo VII con una inscripción en antigua persa que señala, según la creencia popular, ese fue el lugar del martirio del apóstol. En ese mismo pueblo se veneran las reliquias del santo, se supone, porque obviamente ha habido creencias de que se veneren que tienen las reliquias y pues las venera la iglesia tradicional. Sin embargo, cuenta la tradición que sus restos fueron llevados a Edesa, en Mesopotamia, que se dice que ya desde el 232 ya se encontraban ahí. Bueno, finalmente esa es la historia del apóstol Tomás. Ahora vamos a continuar con la vida de Lucas. Lucas es bien importante subrayar. Algunos le nombran apóstol. Yo no estoy en contra de la idea, pero la Biblia no lo dice. O sea, pudo haber sido por su trabajo que tuvo, el desempeño que tuvo, y más aún cuando nosotros leemos que Pablo habla de otros apóstoles que están enseñando mal, pero nunca les quitó autoridad. Puede ser, pero la Biblia no lo dice. Entonces nosotros no lo nombramos como tal apóstol, puesto que en la Biblia no habla que haya sido un apóstol. Fue ayudante de Pablo, lo siguió mucho, por eso habla en primera persona en muchos pasajes del libro de los Hechos. Él es el que está escribiendo y está viendo lo que está haciendo Pablo en su trabajo misionero. Entonces vemos que de Lucas habla John Foxe. El evangelista fue autor de su propio evangelio, obviamente, de Lucas, y obviamente también del libro de los Hechos. Viajó con Pablo por varios países y se supone que fue colgado de un olivo por los idolátricos sacerdotes de Grecia. Esta es la información que nos proporciona John Foxe. Otra más aún de otros datos que podemos tener es... en la actualidad los escritores procuran que sus nombres sean reconocidos al igual que sus obras. Esto es algo normal hoy, pero en la antigüedad no sucedía de esa manera. Ni el Evangelio de Lucas ni el libro de los Hechos de los Apóstoles, que también es el mismo autor, los eruditos aún se están esforzando, estudiando cualquier indicio que los lleve a los que se conocen como autores de los libros de la Biblia. O sea, quiere decir que nosotros decimos que es de Lucas ambos libros, pero realmente hay eruditos que todavía están investigando si esto es así. En este caso vamos a tratar acerca del autor de este tercer evangelio, cuya evidencia más concreta viene de un antiguo prólogo que se hizo entre los años 168 al 180 después de Cristo, que está escrito en latín y en griego, llamado el prólogo antimarcionita. En se dice que Lucas era un antiócano de Siria, médico de profesión. Era discípulo de Pablo, acompañó al apóstol hasta que éste fue martirizado. Sirvió al Señor sin interrupciones, o sea, nunca dejó de hacer su trabajo evangelizador, y a la edad de los 84 años sucumbió en Beocia, lleno del Espíritu Santo. Aunque ya existían otros evangelios, el de Mateo, que había sido escrito en Judea, y el de Marcos en Italia, eso se dice también, Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, compuso la totalidad del suyo en las tierras de Acaya. Lo que sabemos es que Lucas viene de los escritos de Pablo. Algunas versiones de la Biblia en inglés concluyen la segunda carta a los Corintios con el siguiente comentario editorial. La segunda carta a los Corintios fue escrita desde Filipos, una ciudad de Macedonia, por Tito y Lucas.
Otra referencia se encuentra en Colosenses 4, en el versículo 14, donde dice: os saluda Lucas el médico amado y Demas. Aquí Pablo menciona la profesión de Lucas, mostrando que era una persona muy educada, especialmente en las ramas científicas. Es más, debido a que Pablo, que era enfermizo, y de hecho tenía un problema, se dice que era en la cadera, del cual habla de cuando dice que le ha pedido al Señor que lo sane, y le dice el Señor: bástate mi gracia. Bueno, Lucas pues también obviamente era el médico de Pablo, era el médico amado, y en esta parte pues sí, se cree que Lucas lo atendió profesionalmente. Se menciona también en Filemón, versículo 24, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Esto está diciéndolo Pablo. De nuevo vemos que Lucas y otros seguían al apóstol como asistentes de su ministerio. Solo una vez se le menciona a Lucas en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 9 al 13. El apóstol ahora encarcelado en Roma, bueno, aquí dice apóstol, aunque otra vez subrayamos, la Biblia no lo dice y no podemos garantizar que lo haya sido. Ahora encarcelado en Roma, dice: procura venir pronto a verme. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en la casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Estos versículos algo que nos enseñan es que el compañerismo que tenía Lucas con Pablo, aún en los momentos más difíciles del apóstol, siempre estaba ahí. Entonces entendemos que lo que escribe Lucas está inspirado en el pensamiento paulino. La amistad que tuvieron Marcos, el autor del segundo evangelio, Juan Marcos, y Lucas, esto permite suponer que Lucas escribió basándose con frecuencia en datos que oyó de Marcos. Obviamente entendemos que Juan Marcos era, siendo sobrino de su colaborador más cercano de Pablo, tuvieron una discusión, se separaron cuando Marcos los dejó, pero Marcos era apoyo de Pablo hasta que se los dejó, y después regresó, y fue cuando se separó el ministerio, y Pablo agarró su camino. Pero bueno, finalmente Marcos había escuchado de Pedro, pero también había visto de Pablo. Mucho de la enseñanza paulina la escuchó, y entonces también está filtrada no solamente de Pedro, sino también de Pablo, las enseñanzas que hay en su evangelio. Pero también vemos la vida que tuvo Marcos, y obviamente Lucas aprendió de ello, porque Lucas, al haber sido ambos muy cercanos de Pablo, bueno, pues había una amistad entre ellos, y él se basó mucho en datos de Marcos. También entendemos que los pergaminos y los libros que menciona Pablo eran una colección de notas que el mismo apóstol reunió sobre la vida de Jesús, las cuales le serían valiosas a Lucas, que en esos momentos componía su evangelio. Lucas, al ser historiador, es aceptado que es el libro que va más cronológicamente escrito. ¿Por qué? Bueno, Mateo, él se centra más en hablar de Jesús el Rey. Entonces su evangelio no lleva una cronología, sino lleva un orden que él pensó de importancia para poder exaltar el que Dios sea el monarca, el rey de Israel y de los cristianos, finalmente el rey del universo. Marcos se escribió más tratando de enfocarse en el siervo sufriente, en el sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz, y de la preparación para Entonces, el orden de sus enseñanzas, o de lo que él explica, va más conforme a los recuerdos de Pedro, sin tener un orden, pero él tomándolos de mayor a menor importancia en la forma en que él lo pensó. Y Juan pues se centra en los últimos días de Jesús, de su vida, y se centra principalmente en hablarnos de Jesús Dios. Lucas se centra en hablarnos del Hijo del Hombre, y como era historiador, él sí investigó puntualmente todos los hechos de la vida de Jesús y los vertió de esa manera en su evangelio. Lucas está unido al hecho de que escribió su evangelio en perfecto griego, y que en Colosenses 4 se menciona entre aquellos que no eran de la circuncisión, o sea, él era un gentil. Además, como ya se mencionó, era una persona refinada y culta, era una persona estudiada, obviamente. Posiblemente fue educado en Atenas. Algunos comentaristas lo han citado estudiando en Tarso, especulando que allí fue discípulo de Pablo y Apolos, y que desde entonces eran amigos. Quizás se puede conjeturar pues que Lucas, por su origen, fue un pagano griego que llevó a Jesús oyendo predicar al apóstol Pablo. O sea,
él se convirtió por las enseñanzas del apóstol Pablo. Las raíces culturales de Lucas no eran pues hebreas, no tenía el conocimiento de la ley de Moisés y por ende tampoco no tenía conocimiento de la deidad de Cristo o del mesianismo de Cristo en las leyes ceremoniales judías. Su formación espiritual era más bien producto de la filosofía griega, particularmente con una idea de perfeccionismo de la personalidad mediante la disciplina de una mente lógica. Considérense las grandes obras de arte helénico, particularmente hay estatuas de mármol que hasta hoy no han podido ser igualadas en su perfección. Pero fue en la vida y obra de Jesús donde Lucas encontró la respuesta al conflicto entre las dos culturas que se movían en su corazón. Jesús era el verdadero hombre, el hombre perfecto, por eso él se centra mucho en Jesús hombre y demostrar que Jesús existió, fue real y vivió entre los hombres y enseñó. Aquel que no solo llenaba todas las aspiraciones del idealismo helénico, sino que asimismo, al mismo tiempo, desbarató toda la falsedad de los postulados humanistas de la filosofía que por años él había seguido. Sabemos que Lucas acompaña a Pablo en sus viajes, de hecho en Hechos 16:10 en adelante observamos que, como les decía, los eventos en primera persona. Lucas llega a ser un discípulo del gran teólogo cristiano de Pablo, quien también educado en Tarso por los griegos conocía bien todos los argumentos de la filosofía helénica. Él vemos a Pablo, lo vemos hablar en el Areópolis con los filósofos epicúreos y estoicos y hablándoles con el conocimiento, no solamente del cristianismo, sino también de la filosofía. Por boca del apóstol Pablo se enteró Lucas de quién en verdad era Jesús, el postrer Adán, el segundo hombre, 1 de Corintios 15, 45 al 47, el postrer Adán en el sentido de que con Jesús comienza una nueva generación, la de los redimidos. El primer Adán representa la generación de los que son pecadores, condenados por la justicia divina. El segundo hombre representa lo opuesto, representa el hombre perfeccionado, el hombre redimido. No hay más géneros que estos dos, Adán y Jesús. Entonces, en esos dos géneros también se centra, y más adelante lo vamos a ver en los principios básicos, que también solamente hay dos tipos de hombre en el mundo, los hijos de Dios y las creaciones, los que no son hijos de Dios. Con uno representa a un tipo de humanidad, Adán, esa débil, fracasada, rebelde, perdida y condenada raza por el pecado. Jesús a los redimidos, salvados, perdonados hijos de Dios por el lavamiento con su sangre que él derramó en la cruz. A propósito, nunca debe decirse el último hombre, ya que eso implicaría a otros salvadores que hubiera necesidad de haber, de los cuales sencillamente Jesús sería el último. No, se referimos a Jesús como postrer Adán y el segundo hombre en ese aspecto, pero de una manera sabiendo que después del Señor Jesús viene una regeneración, pero él hizo el sacrificio una vez y para siempre. El primer hombre Adán cayó y mostró su debilidad al desobedecer a Dios. Como descendientes suyos heredamos su falta y su naturaleza y seguimos en sus caminos torcidos. Pero entonces vino el postrer Adán. Y ese postrer Adán, el segundo hombre, Cristo Jesús, el Dios hombre, perfecto, sin pecado, poderoso, obediente a Dios, el que hace posible una nueva especie compuesta por todos los que han nacido de nuevo en la fe, tal como Lucas después de oír al apóstol Pablo. Bueno, pero continuamos con su biografía. Además del ejemplo bíblico de Lucas y su compañerismo que tuvo con Pablo, hay otras fuentes de interés alrededor de este autor. Por ejemplo, hay una leyenda repetida en la literatura antigua que dice que Lucas también era artista. Se le atribuye haber pintado un hermoso retrato de María, la madre de Jesús. Por años el cuadro fue expuesto en uno de los lugares de adoración de la iglesia tradicional en Jerusalén. Si esto es verdad o no, lo cierto es que Lucas era un artista que crea bellos cuadros con sus palabras. Admirando el lenguaje y la fraseología del Evangelio de Lucas, él comienza frases. El comentarista francés, Renan, dijo que era el libro más bello que jamás haya escrito pluma alguna. Otros añaden que Lucas también fue poeta, citando que incluyó en su Evangelio dos antiguos himnos de la iglesia primitiva, el canto de María más bien, y el de Zacarías, que esos los vemos cuando queda encinta la madre del Señor Jesucristo. Bueno, en resumen se nos presenta pues a Lucas como un escritor experto, ducho, educado, histórico, de mente inquisitiva y organizada como científico que era también, y además con temperamento de artista. O sea, vemos que era un hombre polifacético pero muy preparado. Era historiador, era médico y era artista.
He aquí que el hombre fue el autor del Evangelio y amigo y compañero del gran apóstol Pablo. En Lucas capítulo 1 versículos del 1 al 4 vemos que dice que Pablo y Lucas, examinando los pergaminos traídos por Timoteo y Marcos, Lucas en su prefacio dirigido a Teófilo dice, esto es lo que dice ahí en la escritura: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribiéndolas por orden, oh excelentísimo Teófilo, porque para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces vemos aquí 4 puntos bien importantes de lo que él está hablando en el prefacio de su evangelio. Anuncia su tema, la historia de Jesús, al que llama la palabra. Un hombre muy estudiado y que conocía mucha filosofía y idiomas también, le dice al Señor Jesús la palabra. 2. Nos da fuentes de investigación, lo que vieron, testigos oculares desde el principio a Jesús, y también los que fueron maestros, o sea, los ministros de la palabra de estas cosas. También nos explica su enfoque, su método de trabajo. Luego de examinarlo con diligencia como un científico, realiza una cuidadosa y detallada investigación, viendo todas las cosas desde su origen. Bien podemos suponer que Lucas visitó los lugares sagrados y entrevistó a testigos oculares. Cuidadosamente organizó todos sus datos y testimonios de una manera cronológica, por ejemplo el de María, la madre de Jesús. Nótese que cuánto detalle nos narra de lo que pasó con María, cosa que los demás no dijeron, a pesar de que convivieron con el Señor Jesús. Habló con los hermanos y hermanas del Señor Jesús. Eso también es algo que tenemos que subrayar para los que no lo saben o no lo habían escuchado. El Señor Jesús, por supuesto, tuvo hermanos y hermanas. José no está, al contrario, una mujer como María, que era también conocida por virtuosa entre el pueblo judío. Si no hubiera tenido hijos, para los judíos era como que hubiera sido una mujer pecadora y Dios le había cerrado el vientre por su pecado. Entonces, obviamente, para si la religión judía la veía como una mujer virtuosa, era madre. Después del Señor Jesús tuvo hijos, y de estos 2 los vemos en las cartas, una la de Judas y una la de Santiago, son los hermanos del Señor Jesús. Con los pastores también que oyeron cantar a los ángeles, tuvo que haber también entrevistado y que recibieron el celestial anuncio. Con los vecinos de Nazaret que conocían el taller de carpintería de José, o el lugar donde trabajaba José, porque ya hemos subrayado que el José histórico probablemente tuvo algún otro oficio, no necesariamente carpintero, donde trabajó Jesús en su adolescencia. También habló con ciegos y leprosos que fueron curados, con los 12 discípulos. Dice además que lo ha escrito todo por orden, indicando con ello principalmente que quizás no esté de una manera al 100% cronológica, pero sí con la correcta relación de los eventos con todos sus detalles. Nos explica su propósito: para que conozcas bien la verdad de todas las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas quiere eliminar todo mito, toda falsedad, cualquier detalle acerca de Jesús que no haya sido comprobado, al fin de dar a conocer únicamente la verdad. De esta manera, cualquier persona que estudie su evangelio puede tener la plena seguridad de cada detalle que contiene. La vida de Jesús, sus hechos, sus palabras, es absolutamente verídico y sin exageración, digno de ser creído sin reservas. Ahora, hay un detalle muy importante y que se ha discutido por muchos años por los eruditos. El Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos inician con un saludo a una persona llamada Teófilo. Bueno, ¿quién era Teófilo? Ya se mencionó que Teófilo era conocido de Lucas, y por la manera en que se dirige a él, excelentísimo Teófilo, probablemente era un alto funcionario del Imperio Romano. Eso es lo que se cree. No hay datos contundentes. El nombre Teófilo significa alguien que ama a Dios. Teo, Dios, filos, amor. Algunos comentaristas han especulado que quizás Lucas no se dirigía a un individuo en particular, sino que más bien su propósito era escribir simbólicamente a todos los que amaban a Jesús, dándoles detalles precisos acerca de la persona de Jesús. Al preferir la interpretación de que Teófilo fue una persona y no un simbolismo, se afirman 3 hechos importantes: que por su nombre era griego, que era un alto oficial de gobierno por su título de excelentísimo, que quizás fue creyente de Jesucristo,
por lo que dice Lucas acerca de las cosas en las cuales ha sido instruido. O sea, él ya había sido preparado antes quizás, por lo que indica Lucas. A pesar de tan poca información que tenemos acerca de Teófilo, lo que dice Lucas nos aclara algo de su propósito. Escribe para informar a un público gentil. Además, aunque se ve que conocía las costumbres religiosas de los judíos, no entra en detalles respecto a la profecía del Antiguo Testamento como lo hace Mateo. Mateo está más dirigido hacia los judíos, puesto que él habla de cosas que los judíos enseñan. Lucas nunca, en ningún momento trata de asimilar las cosas de la profecía del Antiguo Testamento, sino que él se nota que está hablando a un auditorio que en realidad no tenía mucho conocimiento del Antiguo Testamento. El material que Lucas introduce es de valor particular para muchas naciones, aunque por supuesto sirve también para los judíos que se interesen al respecto. Para reforzar este argumento es útil apuntar el énfasis que hace Lucas de que el Evangelio es para todos los pueblos. Por ejemplo, cuenta la historia de la compasión de Jesús por los samaritanos, cita la oración de Simeón con las palabras porque han visto a mis ojos tu salvación, la cual has preparado en la presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. También vemos que Pablo fue apóstol a los gentiles, eso también lo afirma Lucas, su fiel colega, escribe su evangelio para que los gentiles puedan llegar a conocer las buenas nuevas de salvación. Al pensar en este fascinante propósito de Lucas, qué maravilloso es ver que Dios se preocupó tanto por nosotros, aunque no éramos del pueblo de Israel, hoy somos del Israel celestial. Este evangelio es nuestro, para que lo estudiemos, para que lo atesoremos. El mensaje de Lucas queda establecido en las palabras de Pablo. Estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en un tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Señor Jesucristo. Esto dice Efesios 2, del 12 al 13. Bueno, pues por hoy terminamos nuestras biografías de los héroes de la fe. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre bendito, le doy gracias porque nos permite conocer un poco más de la vida de ellos, Señor bendito, de su vida y de lo que marcó, que dejaran un sello en la historia, que podamos voltear a verlos para ver el ejemplo de cómo vivir como cristianos y también de su martirio. Dice la Escritura que por mi causa seréis odiados. Muchas veces si nosotros no somos perseguidos o no aceptados por personas, quiere decir que a lo mejor estamos viviendo un evangelio light donde nuestra forma de vida es aceptada por las terceras personas, las personas que no conocen, Señor Jesús. Cuando nosotros tenemos rechazo, cuando tenemos persecución, quiere decir que estamos haciendo la buena obra, pues que eso es mi Señor Jesucristo mismo dijo, seremos odiados. Padre, gracias, Señor, por el privilegio. No me avergüenzo, como dijo Pablo, del Evangelio, Señor, ya que es vida eterna para los que creen, y yo creo, Señor bendito. Yo lo que busco con este espacio, el comentario positivo, es que otros se acerquen y crean también, por lo que hemos, como dijo Lucas, visto y oído, porque quizás yo no vi lo de aquel tiempo, pero yo he visto cosas en este tiempo, y he oído cosas increíbles, Señor bendito. Yo no le creo a usted solamente porque alguien me platicó, sino porque yo ya he tenido una experiencia real de que tengo un Dios verdadero y a ese le sirvo. Gracias, papito. Le pido que pues los que escuchan este espacio, Señor, compartan, Padre, para que llegue la bendición a más personas, Señor, más puedan escuchar esto que estamos hablando en este canal. Gracias, le pido que derrame su bendición sobre este canal, sobre las personas que lo escuchan y sobre las personas, Señor, que van a llegar por medio de él. Y todo esto se lo oro en el nombre de su Jesucristo. Amén y amén.